una mujer desaparece en uno de los lugares más peligrosos del norte de España. Su coche aparece junto a unos acantilados. Su móvil deja de emitir señal. Y durante semanas nadie sabe qué ocurrió realmente. Este es el caso de Sandra Bermejo, una desaparición rodeada de incógnitas que aún hoy sigue generando dudas en toda España. Sandra Bermejo tenía 32 años, era psicóloga, había nacido en Madrid y llevaba aproximadamente 2 años viviendo en Gijón. Trabajaba como psicoterapeuta y era especialista en crecimiento y motivación personal. Su entorno la describía como una chica tranquila, espiritual, amante de la naturaleza y aficionada al senderismo y al mar. Nada hacía pensar en una desaparición. Pero el 8 de noviembre de 2022, Sandra tenía varias actividades programadas. Por la mañana realiza una sesión de terapia con una paciente, pero por la tarde cancela sus otras sesiones y decide ir hacia Cabo Peñas. El Cabo Peñas es uno de los lugares más impresionantes y peligrosos del norte de España. Cuenta con acantilados de más de 100 metros, un oleaje brutal y zonas aisladas siempre golpeadas por un viento extremo. Es un lugar precioso, pero también mortal. Esa misma tarde, Sandra llega al aparcamiento cercano a Peña la Gaviera, en la zona del faro de Cabo Peñas. La última señal de su móvil es alrededor de las 5 de la tarde. Después de eso, silencio total. Sandra ya no vuelve a casa, no responde llamadas y no aparece en una clase de teatro que tenía esa noche. La familia denuncia su desaparición el 9 de noviembre de 2022 y comienza una búsqueda enorme. La Policía Nacional centra rápidamente la búsqueda alrededor del Cabo Peñas, porque allí aparece su coche. En el interior estaban su bolso, su documentación y sus tarjetas bancarias, pero Sandra no aparecía por ningún sitio. Comienza una búsqueda masiva. Participan GEOs, miembros de la UDEZ, Guardia Civil, helicópteros, drones y barcos. Pero aún así, no encuentran nada. Existen varias hipótesis acerca de su desaparición, y aquí el caso comienza a dividirse. La primera hipótesis apunta hacia una desaparición voluntaria. Algunos investigadores creen que Sandra pudo irse voluntariamente, pero la familia lo descarta completamente. Una segunda hipótesis apunta hacia un accidente, la teoría más fuerte policialmente. Sandra se habría caído accidentalmente desde los acantilados. La zona es extremadamente peligrosa. Había muy mal tiempo y el terreno es irregular. La tercera hipótesis: participación de terceras personas. Aquí aparece la gran controversia. La familia sostiene que Sandra no estaba sola. Uno de los puntos más extraños de este caso es que trabajadores del mar declararon haber visto otros 2 coches junto al vehículo de Sandra durante esa madrugada. Y esto dispara las sospechas. Y aparece una pregunta: ¿quiénes eran los dueños de esos 2 vehículos? La policía comienza a revisar matrículas, cámaras y movimientos en la zona, pero nunca
se esclarece completamente. Otro detalle inquietante es que un ciclista capta la imagen de una mujer cerca del acantilado. La familia cree que podría haber sido Sandra. Esta fotografía genera un enorme impacto, porque la mujer aparece sola, cerca de una zona peligrosa y en un área restringida. Pero jamás se confirma oficialmente si era ella. Semanas después, aparece una camiseta en las rocas. La policía intensifica la búsqueda sobre esa zona. Pero nuevamente no hay resultados definitivos. Finalmente, el 23 de diciembre de 2022, un pescador encuentra restos humanos en Cabo Peñas. Los restos estaban en avanzado estado de descomposición, bajo los acantilados y cerca de la zona donde desapareció Sandra. Al principio se comunican que no serían de la mujer desaparecida, pero días después el ADN confirma que sí pertenecen a Sandra Bermejo. La autopsia determina traumatismo por precipitación, es decir, muerte por una caída desde gran altura. Pero existe un problema. El cuerpo llevaba semanas en el mar Cantábrico, expuesto al fuerte oleaje y se encontraba muy deteriorado. Esto hizo imposible aclarar muchas cosas. Siguen existiendo dudas. La familia nunca acepta que Sandra se quitase la vida, ni que hubiese sido un accidente fortuito. El portavoz de SOS Desaparecidos llega a afirmar: alguien sabe lo que ha ocurrido aquella noche. Alrededor de este caso existen varias dudas principales. ¿Por qué había otros coches? ¿Con quién estuvo Sandra en Cabo Peñas? ¿Cómo se cayó exactamente? ¿Fue realmente una caída accidental? La investigación termina archivándose en 2023 y oficialmente no se encuentran indicios criminales claros. Pero muchas preguntas quedaron abiertas. Sandra Bermejo desapareció en uno de los lugares más salvajes del norte de España. Y aunque su cuerpo apareció, la sensación de misterio nunca desapareció del todo. Porque a veces, encontrar el cuerpo no significa encontrar respuestas. En enero de 1989, 3 jóvenes adolescentes salieron de excursión por el campo de Valencia. Nunca regresaron. Meses después, sus cuerpos aparecerían en distintos lugares y en circunstancias muy diferentes. Uno sin signos claros de violencia, otro abandonado en el monte, y el último mutilado brutalmente. Más de 35 años después, el caso del triple crimen de Macastre sigue sin resolverse. ¿Qué ocurrió realmente en esos campos? Era enero de 1989. 3 adolescentes de Valencia deciden pasar un fin de semana en el campo. Una pequeña escapada entre amigos, lejos de la ciudad. Pero ese viaje terminaría convirtiéndose en uno de los crímenes más extraños y perturbadores de la historia reciente de España. 3 jóvenes desaparecen. Meses después, sus cuerpos aparecerán en lugares distintos, en momentos distintos y en condiciones completamente diferentes. Algunas víctimas sin señales claras de violencia. Otra con mutilaciones brutales. Más de 3 décadas después, nadie ha sido condenado. Esta es la historia del triple crimen de Macastre. Capítulo 1. Un fin de semana en el campo.
Las víctimas eran 3 menores. Francisco Valeriano Flores, 14 años. Rosario Gallete, de 15 años. Y Pilar Ruiz, de 15 años también. Los 3 jóvenes vivían en Valencia y se conocían desde hacía tiempo. A mediados de enero de 1989 decidieron hacer algo bastante común en aquella época: pasar unos días en una caseta rural. Las zonas rurales de la provincia estaban llenas de pequeñas casas de campo, muchas abandonadas o usadas solo en plena temporada agrícola. El destino elegido estaba cerca del pueblo de Macastre, en una zona montañosa con campos, caminos de tierra y barrancos. Para llegar hasta allí, los adolescentes tomaron transporte hasta el cercano pueblo de Catadau. Era el 14 de enero de 1989. Esa tarde fueron vistos en un bar del pueblo. Pidieron algo de beber. Hablaron con normalidad, nada parecía extraño, pero sería la última vez que alguien los vería con vida. Cuando los adolescentes no regresaron a casa, las familias comenzaron a alarmarse. Al principio pensaron que quizás se había quedado más tiempo en el campo, pero pasaban las horas, pasaban los días, y finalmente se avisó a la Guardia Civil, y comenzó una búsqueda por la zona rural entre Macastre, Turís y Catadau. El terreno era complicado: campos de cultivo, pequeños caminos de tierra, casetas aisladas, un lugar donde alguien podría desaparecer sin dejar rastro. Durante varios días no se encontró nada, hasta que, 5 días después, apareció el primer cuerpo. Capítulo 3. El cuerpo de Rosario. El 19 de enero de 1989, un agricultor entró en una pequeña caseta de campo. Dentro encontró algo terrible. El cuerpo de Rosario Gallete estaba tumbado sobre una cama. La escena era extraña, no parecía haber signos claros de lucha, no había grandes manchas de sangre, pero sí había detalles inquietantes. Su pantalón estaba desabrochado y había restos de sangre en la zona genital. Los investigadores sospecharon que podría haber sido algún tipo de agresión sexual, aunque nunca pudo confirmarse con certeza. La autopsia indicó que la muerte pudo producirse por asfixia o estrangulamiento, pero la escena seguía planeando muchas preguntas. ¿Dónde estaban los otros adolescentes? ¿Habían huido o habían corrido la misma suerte? Capítulo 4. El segundo descubrimiento. La respuesta llegó varios meses después. El 8 de abril de 1989, un hombre que buscaba espárragos en el campo vio algo entre la vegetación. Era un cadáver. Se trataba de Valeriano Flores. El cuerpo estaba a unos 500 metros de la caseta donde apareció Rosario. Había algo extraño en la escena. El cadáver estaba colocado sobre un plástico, y cerca había varias velas. Los investigadores recordaron que velas similares también habían sido encontradas en la caseta donde apareció Rosario. Esto dio lugar a teorías inquietantes. Algunos pensaron en rituales extraños. ¿Tal vez un ritual satánico? Pero de nuevo surgió el mismo problema. El estado del cuerpo era tan avanzado que no se pudo determinar con claridad la causa de la muerte. 2 víctimas encontradas, pero aún faltaba Pilar. Capítulo 5. El hallazgo más horrible. El último descubrimiento ocurrió el 24 de mayo de 1989. Un grupo de niños jugaba cerca de un canal de riego en Turís. Entonces, vieron algo en el agua. Era un cadáver. La víctima era Pilar Ruiz. Su cuerpo mostraba señales de violencia mucho más extremas. Tenía la cara desfigurada, y además le faltaban una mano y un pie. La investigación reveló algo aún más perturbador. Meses antes, en Valencia, alguien había encontrado un pie humano en la calle. Tras analizarlo, los forenses confirmaron que pertenecía a Pilar.
Los expertos determinaron que el pie había sido cortado con una sierra mecánica. No se pudo establecer con certeza si la amputación ocurrió antes o después de la muerte. El crimen empezaba a parecer algo mucho más oscuro y difícil de explicar. Capítulo 6. Sospechosos y teorías. La investigación policial fue larga y complicada. Se interrogó a numerosas personas, entre ellas a vecinos de la zona, a personas que frecuentaban las casetas rurales y a conocidos de las víctimas. Incluso hubo detenciones temporales, pero las pruebas nunca fueron suficientes para acusar formalmente a nadie. Con el paso del tiempo surgieron muchas teorías. Algunos pensaban que los adolescentes se cruzaron con un agresor sexual. Otros creían que podría tratarse de varias personas implicadas. También hubo teorías sobre delincuentes de la zona que conocían bien el terreno. Pero ninguna hipótesis pudo demostrarse. Me gustaría remarcar las principales teorías sobre este caso, ya que el crimen nunca se llegó a resolver. Una de las principales teorías que se barajó en un principio se refería a un agresor sexual que actuó solo. Fue una de las primeras hipótesis de la investigación, que un único agresor atacó a los adolescentes. Esto se pensó principalmente por lo ocurrido con Rosario, cuyo cuerpo presentaba indicios que hicieron sospechar de una posible agresión sexual. Según esta teoría, el agresor se habría encontrado con los jóvenes en el campo, podría haber intentado agredir a una de las chicas, y la situación habría terminado con la muerte de los tres. Los problemas que presenta esta teoría es que no se explican las mutilaciones que presenta Pilar, ni por qué los cuerpos aparecieron meses después en distintos lugares. La segunda teoría que se baraja es que hubiera más de una persona implicada. Los investigadores consideraron esto porque 3 víctimas podrían haber sido difíciles de controlar para un solo atacante. Los cuerpos fueron movidos y abandonados en lugares diferentes, y algunos elementos del crimen parecían organizados o planificados. Esta teoría sugería que el crimen podría haber sido cometido por un pequeño grupo de delincuentes de la zona. Sin embargo, nunca aparecieron pruebas suficientes para demostrarlo. Otra de las teorías es que se investigaron a varios delincuentes que conocían bien la zona. Muchos investigadores creían que el responsable conocía perfectamente el terreno entre Macastre, Catadau y Turís. La zona está llena de caminos rurales, campos aislados y casetas abandonadas. Por eso se pensó que el autor podría ser un agricultor, alguien que trabajaba en el campo o un vecino habitual de la zona. Aún así, ninguna investigación logró identificar a un sospechoso claro. Cuando se encontraron velas cerca del cuerpo de Valeriano y también en la caseta donde apareció Rosario, surgieron teorías más inquietantes. Algunas personas pensaron que podría tratarse de rituales extraños, tal vez satánicos, prácticas ocultistas o algún tipo de comportamiento simbólico. Sin embargo, la policía nunca encontró pruebas que confirmaran esta idea. Muchos investigadores creen que las velas probablemente no tenían relación directa con el crimen. Otra teoría plantea que el encuentro entre las víctimas y el agresor pudo haber sido casual. Según esta hipótesis, los adolescentes pudieron cruzarse con alguien peligroso, comenzó una discusión o una agresión, y la situación terminó en un asesinato múltiple. Después, el culpable habría intentado ocultar los cuerpos para evitar ser identificado. A pesar de estas investigaciones, interrogatorios y sospechosos, ninguna teoría pudo demostrarse. El caso del triple crimen de Macastre sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más inquietantes de España, y todavía hoy queda la pregunta más importante. ¿Quién mató a los 3 adolescentes en aquellos campos? También existen teorías un poco más oscuras sobre este triple crimen. ¿Un asesino con trastornos psicológicos graves? Algunos investigadores y criminólogos han sugerido que el crimen podría haber sido cometido por una persona con graves problemas psicológicos. Esto se basa principalmente en la gran diferencia en la forma en la que murieron las víctimas, las mutilaciones extremas que presentaba Pilar.
y el hecho de que los cuerpos aparecieron en lugares diferentes durante meses. Este tipo de comportamiento se ha visto en casos de asesinos con impulsos violentos desorganizados, que actúan sin un plan claro. Según esta teoría, el autor podría haber sido alguien que vivía cerca de la zona, y pasó desapercibido para todos. Otra teoría, algo más oscura, también baraja que fue un crimen relacionado con delincuentes locales. Esta teoría sugiere que los adolescentes pudieron encontrarse con personas implicadas en actividades ilegales en el campo. En zonas rurales de la época podrían existir robos en casas de campo, contrabando o encuentros clandestinos. Según esta hipótesis, los jóvenes pudieron ver algo que no debían. El agresor o agresores podrían haber decidido eliminarlos para evitar testigos. Esto podría explicar por qué los cuerpos se movieron, por qué tardaron meses en aparecer y por qué nunca se identificó claramente al culpable. También se piensa que el caso podría tener más de un autor. Algunos investigadores creen que el crimen presenta señales de más de un agresor. Estas razones principales son que controlar a las 3 víctimas al mismo tiempo no es fácil. Los cuerpos aparecen en lugares distintos y el estado de algunos cadáveres sugiere manipulación posterior. La teoría de que varias personas pueden estar implicadas en los hechos ya la hemos barajado anteriormente. Y con el paso del tiempo, el silencio entre ellos habría hecho imposible descubrir la verdad. El triple crimen de Macastre sigue siendo tan perturbador porque cada víctima parece haber sufrido un destino distinto. Rosario apareció en una cama, Valeriano abandonado en el monte, y Pilar con mutilaciones brutales, como si hubieran ocurrido 3 crímenes distintos, y quizá esa sea la razón por la que, más de 30 años después, el misterio sigue sin resolverse. Buenos Aires, año 2000. En una casa aparentemente normal, un hombre es asesinado por sus propias hijas. Más de 100 puñaladas, rodeadas de velas, símbolos y rezos. Aseguraban estar expulsando un demonio. Durante años, este caso fue conocido como el crimen satánico de Argentina. Pero la verdad era mucho más perturbadora. Quédate con nosotros si quieres conocer uno de los casos más perturbadores de la historia reciente de Argentina. Para entender este caso, hay que empezar por la familia. La víctima fue Juan Carlos Vázquez, de 50 años. Era ferretero y había construido una vida estable en Buenos Aires. Vivía con sus 2 hijas, Gabriela Vázquez, de 29 años, y Silvina Vázquez, de 21. Era una familia aparentemente normal, pero había un punto clave. La madre, Aurora Gamarra, había muerto en 1993 por diabetes, y esa pérdida lo cambió todo. Después de la muerte de Aurora, la familia se desestructura. Juan Carlos queda solo al frente. Gabriela entra en una etapa caótica. Y Silvina desarrolla un miedo extremo y ansiedad. Empiezan a aislarse. Y poco a poco, la casa deja de ser un hogar normal. En 1997 se mudan a la calle Manuela Pedraza, al 5800, en Buenos Aires. Aquí comienza lo inquietante. Según relatan las hermanas, las luces se encendían solas, los objetos se movían, había ruidos inexplicables y una permanente sensación de una presencia, de algo que estaba ahí. Ellas creían que la casa estaba poseída. Las hermanas empiezan a dormir juntas por miedo. Consultan informes sobre la casa. Si hubo muertes, si había algún cementerio. Se obsesionan con lo espiritual. Y finalmente llegan a una conclusión.
hay algo maligno aquí. El delirio evoluciona. Creen que el mal está dentro de la casa. Luego creen que está dentro de ellas. Y finalmente creen que está dentro del padre. Según declararon, Juan Carlos estaba poseído por un demonio y había que liberarlo. Las hermanas se encierran en la casa y preparan un ritual de purificación. Usan Biblias, velas, inciensos y sustancias desconocidas. La noche previa rezan, cantan, gritan y entran en un estado alterado de conciencia. Ya no es una creencia, es un delirio total. La madrugada del 27 de marzo del año 2000, todo estalla. Silvina Vázquez toma un cuchillo, ataca a su padre, le provoca más de 100 heridas. Mientras tanto, Gabriela observa, pero también llega a participar en el ritual. Juan Carlos estaba de pie, no opuso resistencia, y estuvo consciente durante todo el ataque. En la escena, sangre por toda la casa, objetos esotéricos, las hermanas alteradas y cubiertas de sangre. Según testigos y policía, durante el ataque se pudo escuchar a las hermanas decir: hay que sacarle el demonio, ahora va a renacer. Los vecinos escucharon gritos, cantos, rezos. Llaman a la policía y cuando entran, encuentran a Juan Carlos aún con vida, aferrado a una escalera, pero muere minutos después. Las hermanas estaban en shock, desnudas o semidesnudas, gritando sobre demonios. Al inicio, la policía cree que es un crimen satánico, debido a la escena ritual, a los símbolos esotéricos y a las declaraciones que hicieron las hermanas sobre demonios. Incluso se habló de sectas o algún tipo de culto. Pero pronto, la investigación cambiará completamente. Cuando los psiquiatras analizaron este caso, descubrieron algo mucho más inquietante. No había sectas ni había demonios, solo una mente que fue capaz de arrastrar a otra hasta el límite. El perfil de Gabriela, que era la hermana mayor, concluyó que tenía la personalidad más dominante, que tenía una historia de conducta inestable, con sus etapas de rebeldía, sus salidas nocturnas y un posible consumo de sustancias en su juventud. Según los peritajes, tenía una tendencia a conductas impulsivas y una fuerte influencia sobre su hermana Silvina. Sin embargo, el perfil de Silvina era completamente diferente. Era más introvertida, ansiosa, dependiente emocionalmente de su hermana y una mayor vulnerabilidad psicológica. Los especialistas coinciden en algo clave: Silvina era mucho más sugestionable. Aquí aparece el primer elemento psicológico fundamental: la relación entre las dos hermanas. Gabriela es la que lidera y la que interpreta la realidad, mientras Silvina sigue a su hermana, cree en todo lo que le dice y lo amplifica. Esto crea un fenómeno muy concreto, una burbuja mental compartida, donde ambas refuerzan sus creencias, eliminan cualquier duda externa y construyen su propia realidad. La muerte de la madre es la clave. Hay una ruptura del núcleo familiar, hay una falta de contención emocional por ambas, y el aislamiento de las hermanas es progresivo. Esto genera inseguridad, genera miedo y una necesidad de control. Y ese miedo busca una explicación. Las hermanas empezaron a percibir ruidos, a ver sombras y a notar una presencia. Esto fue interpretado por los especialistas como una hipervigilancia, una ansiedad extrema de las dos y una distorsión perceptiva de la realidad. Pero ellas no lo vivieron así. Lo interpretaron como que había algo paranormal en la casa. Y aquí
ocurre algo clave. Pasan de sentir miedo a darle un significado. La casa está maldita. Hay una presencia. Esa presencia es maligna y está dentro de alguien. Finalmente concluyeron: está dentro de nuestro padre. Un fenómeno donde una persona desarrolla un delirio y la otra lo adopta como propio. En este caso, Gabriela fue la generadora de ese delirio y Silvina la receptora. Ambas lo refuerzan mutuamente. Ese delirio necesita una solución y aparece una idea. Hay que expulsar el mal. Esto justificaría los rituales, el aislamiento y la conducta extrema de las dos. Desde un punto de vista psicológico, cuando un delirio se vuelve misión, la violencia puede parecer lógica dentro de esa mente. En este punto, ya no ven a su padre como un humano, lo ven como el contenedor del mal. Esto lo llamaron deshumanización cognitiva. Con más de 100 puñaladas, esto indicó un estado de trance y una pérdida total de control racional, acompañado de una necesidad compulsiva de terminar la tarea. No era odio, era una convicción delirante. Los peritos concluyeron que no comprendían la realidad, que no podían distinguir el bien del mal y que actuaban bajo un delirio mutuo. Al separarlas, el delirio desaparece. Esto confirma que el delirio era compartido, no individual. Por eso, este caso no trata sobre demonios, trata sobre cómo la mente puede romperse y construir una realidad donde el horror parece tener sentido. Durante años se dijo que era un crimen satánico, pero la realidad era otra. No hubo una secta, no hubo un culto organizado, ni hubo un ritual real. Hubo una enfermedad mental, un delirio compartido y un aislamiento extremo de las dos. Tras el asesinato del padre, el caso pasa rápidamente al sistema judicial. El juez a cargo, Julio César Corbalán de la Colina. Desde el primer momento hay algo inusual. Las acusadas no niegan el crimen, no se intentan escapar y no muestran una narrativa coherente. Este no era un juicio convencional. No había una discusión sobre la autoría. No había dudas sobre lo ocurrido. No había múltiples versiones. Todo estaba claro. Ellas lo hicieron. ¿Pero por qué? Durante los interrogatorios iniciales, Gabriela y Silvina Vázquez declaran que su padre estaba poseído. Había un demonio dentro de él y el ataque era necesario. Para los investigadores, esto no encaja con un crimen racional. En un primer momento, se barajaron varias hipótesis. Fue un ritual satánico, ya que la escena estaba llena de velas, símbolos religiosos y las hermanas presentaban una conducta extraña. Tal vez una influencia externa, una posible secta o una manipulación exterior de las hermanas. Tal vez un trastorno mental, delirios. Esta última hipótesis es la que comienza a tomar fuerza rápidamente. El juez ordena evaluaciones completas, donde intervienen psiquiatras forenses y psicólogos clínicos. Y los resultados concluyen. Ambas presentaban un delirio místico compartido. Creían genuinamente en la posesión y no distinguían entre la realidad y la creencia. El diagnóstico clave: trastorno psicótico compartido. Aquí se define todo. ¿Eran imputables o no? ¿Estaban comprendiendo lo que hacían? La conclusión de los peritos fue clara. No comprendían la criminalidad del acto. Actuaban bajo un sistema delirante y por lo tanto no eran penalmente responsables. El juez, Julio César Corbalán de la Colina, toma una decisión clave. Declara a ambas inimputables. Su argumento central es que no existió un ritual satánico organizado, sino una sucesión de actos bajo un estado psicótico. Esto cambió completamente el caso. En lugar de prisión,
se ordena su internación en un hospital psiquiátrico, con el objetivo de un tratamiento, de una evaluación y de un control sobre ellas. Al separarlas, el delirio desaparece. Esto confirma el diagnóstico. En el año 2003, tras evaluaciones, se les concede el alta, pero sometidas a un seguimiento médico y a una reinserción social progresiva. Esta decisión genera polémica en la sociedad, una incomprensión e incluso miedo. ¿Cómo pueden quedar libres después de algo así? Desde el punto de vista del derecho, no se castiga el acto, se castiga la responsabilidad. Si no hay una capacidad mental, no hay una culpabilidad penal. Tras el alta, las hermanas desaparecen del foco mediático, no vuelven a convivir juntas y llevan vidas por separado. No vuelve a haber registros de reincidencia. Este caso no terminó con una condena, terminó con una pregunta. ¿Por qué la justicia puede castigar los actos, pero no siempre puede explicar la mente humana? Y en este caso, la mente fue el verdadero escenario del crimen. Dos hermanas, un padre, una casa y una creencia que se convirtió en una auténtica pesadilla. Porque a veces el verdadero horror no viene de lo sobrenatural, sino de lo que la mente es capaz de crear. El 13 de noviembre de 1974, en una tranquila casa de Long Island, ocurrió uno de los crímenes más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Un joven llamado Ronald DeFeo Jr. entró en un bar gritando: «¡Ayuda! Han disparado a mi familia». Pero lo que la policía descubriría horas después lo cambiaría todo. Porque esa noche nadie entró en la casa y el asesino nunca se fue de ella. Nos situamos en Amityville, un pequeño pueblo en Nueva York. Un lugar tranquilo, residencial, donde nunca pasaba nada. En el número 112 de la avenida Ocean vivía la familia DeFeo. La familia estaba compuesta por Ronald DeFeo Sr., el padre, Louise DeFeo, que era la madre, y sus 5 hijos: Dawn, de 18 años, Allison, de 13, Mark, de 12 años, John Matthew, de 9, y el mayor, Ronald DeFeo Jr., conocido como Butch. Desde fuera parecía una familia normal, pero dentro de esa casa las cosas eran muy diferentes. Ronald DeFeo Jr. tenía 23 años y una vida marcada por la violencia. Tenía problemas de drogas, era agresivo y tenía continuos conflictos con su padre. Su padre al mismo tiempo era estricto, dominante, incluso a veces violento. Vecinos y familiares describieron una relación tóxica, gritos, peleas, amenazas. Pero nadie imaginaba hasta dónde podía llegar. La noche del 13 de noviembre de 1974 ocurrió algo dentro de esa casa. Según la investigación, uno por uno, los miembros de la familia fueron asesinados mientras dormían. Todos en sus camas, todos boca abajo, sin señales de lucha, sin intentos de escapar. Se utilizó un rifle Marlin calibre .35. Disparo tras disparo. La hora fundamental son las 3 de la madrugada. Es cuando, según los forenses, comenzaron los asesinatos. Curiosamente, en muchas historias posteriores se menciona esta hora como la hora maldita. Pero aquí es un dato real del crimen. La casa está en silencio. Todos duermen. Todos menos uno. Aproximadamente a las 3:10 de la madrugada, Butch toma un rifle Marlin calibre .35. Se dirige a la habitación de sus padres. Sin encender las luces, dispara a su padre Ronald DeFeo. El disparo es letal. Luego
dispara a su madre Louise. Algo no cuadraba. Aquí empieza el misterio. El rifle no tiene silenciador y es extremadamente ruidoso. Aún así, nadie se despierta, nadie intenta huir y nadie llama a la policía. Sobre las 3:15 de la madrugada, Butch sube a las habitaciones de sus hermanos y uno por uno los mata a todos. Allison, de 13 años, estaba dormida, boca abajo, disparo en la cabeza. Mark, de 12 años, misma escena, otro disparo en la cabeza. Matthew, de 9 años, también durmiendo boca abajo, disparo en la cabeza. Dawn, de 18 años, la mayor de las hermanas. Aquí es donde nacen muchas teorías. Fue la última en morir. Algunos creen que pudo haber estado involucrada, pero nunca se probó. Hacia las 3:20 de la madrugada, en menos de 20 minutos, 6 personas han sido asesinadas, sin resistencia, sin caos aparente. La casa vuelve al silencio. Entre las 3:30 y las 5 a.m. hay un vacío enorme. Butch da versiones contradictorias. Dice que se duchó, que se cambió de ropa y que fue a trabajar como si nada. Este tramo es uno de los más inquietantes, ya que muestra frialdad total. A la mañana siguiente, Butch hace una vida normal. Pasa el día con total normalidad. Se va a trabajar, habla con gente y actúa de una manera tranquila. Hacia las 6:30 de la tarde, Butch entra en uno de los bares del pueblo. Desesperado gritaba: «Han matado a toda mi familia». Varias personas lo acompañan hasta la casa. Cuando entran, encuentran los cuerpos. La escena es aterradora. Todo estaba lleno de sangre. Y algo no cuadraba. Butch actúa como si acabara de descubrirlo, pero ya habían pasado más de 15 horas. Algunos detalles que hacen este caso único es que todas las víctimas estaban boca abajo. No es una posición natural. Sugiere que no se despertaron o que alguien las colocó así. Nadie escuchó los disparos, ni los vecinos cercanos. Nadie reportó nada. Solo un testigo dijo oír un golpe seco. No había señales de lucha, no había defensa, no había caos y nadie había intentado huir. Es como si todos hubiesen aceptado su destino. Butch afirmó haber escuchado voces, unas voces que no paraban y que le repetían continuamente que lo hiciera. Pero esto es algo que nunca se comprobó y se cree que fue usado como una excusa en su defensa. Algunas de las teorías que se barajan para lo que sucedió aquella noche es que Butch actuó solo y fue motivado por el odio y por el dinero. Se baraja la posible participación de Dawn. Butch dijo en una versión que su hermana mató a los padres y que él mató después a sus hermanos y a ella. Pero en declaraciones posteriores, Butch cambió esta historia. También se maneja la posibilidad de que fuera una mezcla entre drogas y paranoia. Butch consumía heroína y LSD y pudo haber tenido un posible brote psicótico. Pero dejando a un lado estas teorías, la policía comienza a investigar. Butch da su primera versión sobre los hechos. Dice que fue la mafia y nombra a un tal Luis Fallini. Pero pronto su historia empieza a romperse. Las pruebas no coinciden. No hay señales de entrada forzada y no hay huellas de nadie más en la casa. Finalmente Butch se derrumba y lo confiesa. Ronald DeFeo Jr. admite haber asesinado a toda su familia. Pero lo más inquietante es lo que dijo después. Escuchaba voces. Afirmó que algo o alguien le ordenó matar a su familia.
Este caso está lleno de preguntas sin respuesta. ¿Por qué nadie se despertó? ¿Por qué todos estaban boca abajo? Era una posición inusual. ¿Actuó realmente solo? En algunos momentos, Butch cambió su versión. Dijo que su hermana Dawn disparó, pero luego volvió a retractarse. ¿Las voces eran reales o solo era una excusa? La defensa intentó usar esta locura temporal, pero el jurado no lo creyó. En el año 1975, en Nueva York, comienza el juicio. La sala está llena, medios, curiosos, y una pregunta flotando en el aire. ¿Es un asesino frío o alguien que está fuera de control? Ronald DeFeo Jr. entra en la sala, cabizbajo, con la mirada perdida, aparentemente tranquilo, demasiado tranquilo. Su abogado toma una decisión clave: alegar locura temporal. La defensa afirma que DeFeo escuchaba voces, que sufría un trastorno mental grave y que no era consciente de sus actos. Se presenta una idea perturbadora: que el crimen no fuese racional, sino impulsado por una mente rota. Sin embargo, los psiquiatras analizan su mente y concluyen que tiene un trastorno antisocial, que lleva años con un consumo continuo de drogas y que estaba afectado por una posible paranoia. Pero aquí está el problema. Ninguno logra demostrar que estuviera completamente incapacitado en el momento de los hechos. No era un hombre sin control. Era alguien que sabía lo que hacía. La fiscalía destruye la narrativa de la enajenación. Los argumentos clave son que planeó el crimen, que actuó con precisión y que luego intentó encubrirlo. Durante la declaración mintió varias veces, se inventó historias y, lo más importante, esperó horas antes de descubrir los cuerpos. Esto no es una locura. Esto estaba calculado. Las pruebas más impactantes durante el juicio salen a la luz. Las víctimas estaban alineadas en sus camas. No hubo ninguna resistencia y los disparos fueron precisos a la cabeza. No fue un ataque caótico, fue un acto metódico. Cada disparo fue ejecutado con control. Aquí está la clave del caso. ¿Quién era realmente Ronald DeFeo Jr.? Butch tenía el perfil típico de una personalidad antisocial, un narcisismo extremo y una falta total de empatía. Era un mentiroso compulsivo, muy violento desde joven. Era drogodependiente y un controlador absoluto con su familia. Lo más inquietante es que no mostró un remordimiento real. Algo que se considera también clave era la relación que mantenía con su padre. Era dominante y controlador, un abusador físico y psicológico. Esto pudo generar odio acumulado en Butch, pero no explica por qué los mató a todos. La hipótesis más aceptada es que una combinación de ira, drogas y su personalidad violenta fue la combinación perfecta para una explosión letal. No fue posesión, no fue una locura, fue algo más humano y aterrador, una decisión calculada. El jurado no duda con el veredicto. DeFeo Jr. es declarado culpable de 6 asesinatos en segundo grado. Su sentencia: 6 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad. Durante la lectura de la sentencia y durante todo el juicio, Butch no llora, no suplica, no se rompe. Solo observa, frío, distante, como si todo no fuese con él. El caso de Amityville se volvió famoso por fantasmas, pero la verdad es mucho más oscura. Porque no hay demonios, no hay entidades, solo una persona capaz
de eliminar a toda su familia en menos de una hora y luego salir a comer y a trabajar como si nada hubiese pasado. Un año después del crimen, una nueva familia compra la casa, la familia Lutz. Solo vivieron allí 28 días y afirmaron experimentar voces, presencias, olores extraños, incluso apariciones. Estas declaraciones dieron origen a un libro llamado Horror en Amityville. Y después del libro vinieron varias películas. Pero muchos creen que todo esto fue inventado. Hoy en día, la casa sigue en pie, pero la dirección fue cambiada, porque lo que ocurrió allí no fue una historia paranormal, fue real. Una familia entera asesinada en su propia casa, por su propio hijo, y un joven que aseguró escuchar voces que le obligaban a hacerlo. Y recuerda, a veces, el verdadero horror no viene de lo desconocido, sino de las personas que menos lo esperamos. Un niño salió a jugar frente a su casa y desapareció sin dejar rastro. No hubo gritos, no hubo testigos claros, ni hubo pruebas concluyentes. Solo una familia destruida y una pregunta que sigue abierta después de años. ¿Qué le ocurrió realmente a Jeremy Vargas? El 10 de marzo de 2007, en Vecindario, Gran Canaria, era sábado, un día normal. Niños jugando en la calle, familias en casa y rutina. Entre esos niños estaba Jeremy Vargas, que tan solo tenía 7 años. Jeremy era un niño tranquilo y cariñoso, muy unido a su familia. Vivía con sus padres y hermanos en una zona humilde y tranquila. Nada hacía imaginar lo que iba a ocurrir. Aquella tarde, Jeremy salió a jugar cerca de casa, apenas unos metros. Su familia pensó que estaba con otros niños, pero pasaron los minutos y Jeremy no volvía. La familia da la voz de alarma y comienza a buscarlo. Lo busca por calles, por parques y por solares. Jeremy no aparece. Poco después, la Guardia Civil activa la búsqueda. Y ahí empieza uno de los casos más perturbadores de la historia de España. Comienza una búsqueda masiva. Durante días, helicópteros, perros rastreadores, agentes y voluntarios buscan a Jeremy por toda la isla. Pero había un problema. No había testigos, no había cámaras y no había ninguna prueba física clara. Era como si el niño simplemente hubiese desaparecido. Los investigadores manejaron varias hipótesis. Tal vez un secuestro, algún atropello encubierto, un rapto o una agresión, pero ninguna terminaba de encajar completamente. El barrio de Vecindario quedó paralizado. Los padres dejaron de permitir que los niños jugasen solos. Todo el mundo tenía miedo, porque si Jeremy pudo desaparecer así, podría volver a ocurrir. Años después, la investigación apuntó hacia un hombre, Antonio Ojeda. Era un vecino de la zona, con antecedentes relacionados con menores. Una testigo protegida aseguró que Antonio Ojeda confesó el crimen. Según esta versión, Jeremy habría sido secuestrado, asesinado poco después y enterrado en un lugar desconocido. La policía realizó excavaciones en terrenos, pozos y zonas rurales durante años, pero nunca apareció el cuerpo. Este es el gran dolor del caso. Jeremy jamás fue encontrado. Los investigadores señalan claros rasgos del sospechoso.
Tiene un comportamiento manipulador, obsesiones sexuales con menores y un historial preocupante. Pero nunca hubo pruebas definitivas suficientes para cerrar el caso completamente. Lo más devastador es escuchar a los padres. Años después, siguen hablando de Jeremy en presente, porque cuando no hay cuerpo, tampoco hay un cierre emocional. ¿Qué ocurrió realmente aquel día? ¿Cómo puede desaparecer un niño en pleno barrio sin dejar prácticamente rastro? El caso de Jeremy Vargas no es solo un misterio criminal, es también el miedo de cualquier familia, porque todo ocurrió a plena luz del día, cerca de la casa y en cuestión de minutos. Después de tantos años, España sigue sin tener respuestas definitivas. Algunas desapariciones dejan pistas, pero la de Jeremy Vargas dejó solamente un vacío. La desaparición de Gloria Martínez. Una joven entra en una clínica psiquiátrica privada. Horas después, desaparece para siempre. Sin cámaras, sin testigos claros y sin explicaciones convincentes. Y desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Gloria Martínez. Gloria tenía 17 años. Vivía en Alicante junto a su familia. Y era una adolescente descrita como inteligente, sensible y reservada. Pero durante el año 92, su estado emocional comenzó a deteriorarse. Según familiares, sufría ansiedad, tenía graves episodios depresivos y una fuerte presión emocional. Su familia, preocupada, decidió buscar ayuda profesional. El 30 de octubre de 1992, Gloria fue ingresada en la clínica Torres de San Luis, en Alfaz del Pi, Alicante. Era una clínica psiquiátrica privada. El lugar prometía un tratamiento especializado, una vigilancia constante del paciente y una atención médica exclusiva. Pero aquella noche, todo cambió. Entre las 6 de la madrugada y las 10 de la mañana, el personal médico declaró que Gloria estaba nerviosa y que no quería permanecer allí. La clínica aseguró que Gloria logró escapar durante la madrugada. Presuntamente saltó una valla, salió descalza y huyó en pijama. Nunca más se la volvió a ver. La familia y muchos investigadores encontraron enormes contradicciones. ¿Cómo puede escapar una paciente vigilada? ¿Cómo nadie la vio? ¿Cómo desapareció completamente en plena noche? La Guardia Civil inicia búsquedas. Rastrea carreteras, montes y los pueblos cercanos. Pero nunca aparece nada. Ni ropa, ni huellas, ni el cuerpo. Ni siquiera sus pertenencias. Absolutamente nada. Con el tiempo, las declaraciones comenzaron a cambiar. Algunos empleados daban horarios distintos, versiones incompatibles, y tenían recuerdos confusos. La familia empezó a creer algo terrible. Gloria nunca salió viva de la clínica. La versión oficial dice que Gloria habría escapado confundida y vulnerable. El problema es que jamás apareció ninguna pista. Algunos creen que pudo sufrir una caída, una sobredosis de algún medicamento o algún tipo de negligencia médica, y posteriormente alguien ocultó lo ocurrido. Y la tercera y última teoría que se baraja es el encubrimiento, la teoría más conocida del caso. Muchos sospechan que hubo irregularidades dentro de la clínica. Lo que hace este caso tan perturbador es el escenario, porque Gloria desapareció dentro de un lugar que debía protegerla. Pasaron meses, pasaron años y décadas, y nunca apareció ninguna respuesta definitiva.
la familia de Gloria nunca aceptó la versión oficial. Durante años pidieron reabrir el caso, denunciaron irregularidades y buscaron respuestas que nunca llegaron. La madre de Gloria fue una de las voces más activas del caso. Siempre sostuvo: mi hija no desapareció sola. El caso, a día de hoy, más de 30 años después, sigue siendo uno de los mayores misterios de España. No hay cuerpo, no hay pruebas definitivas y no existe una resolución. A veces, los lugares que deberían protegernos también pueden convertirse en escenarios del misterio. Y quizá eso es lo que hace este caso tan aterrador. Porque Gloria Martínez entró en una clínica psiquiátrica y simplemente nunca volvió a salir. La desaparición de Marta del Castillo. Confesaron el asesinato, pero jamás apareció el cuerpo. Durante años, España escuchó versiones diferentes, búsquedas interminables y declaraciones contradictorias. Y mientras el país entero esperaba respuestas, la pregunta siempre fue la misma: ¿dónde está Marta del Castillo? Marta del Castillo tenía 17 años y vivía en Sevilla junto a su familia. Era descrita como una chica alegre, sociable y muy querida por sus amigos. Tenía toda la vida por delante. Pero el 24 de enero de 2009, todo cambió. Aquella tarde, Marta salió para encontrarse con su exnovio, Miguel Carcaño. Miguel por entonces tenía 19 años. La relación entre ambos había sido complicada y conflictiva. Marta fue vista entrando en el piso de Carcaño, en la calle León 13, en Sevilla. Después de eso, nadie volvió a verla. La familia comienza a preocuparse. Realiza llamadas que no tienen respuesta y envían mensajes que nunca se contestarán. Poco después, la desaparición se denuncia oficialmente. La policía comienza una investigación y rápidamente las sospechas apuntan hacia Miguel Carcaño. Días después, Miguel es detenido y confiesa. Dice que discutió con Marta, que la golpeó con un cenicero y la mató accidentalmente. Durante el primer relato, su versión fue que él y un amigo trasladaron el cuerpo y lo arrojaron al río Guadalquivir. España queda paralizada. Comienzan operativos gigantescos. Intervienen buzos, helicópteros, perros rastreadores y se realizan excavaciones. Pero no hay cuerpo. Pasan semanas y no aparece nada. Comienzan las versiones contradictorias. Y aquí el caso se vuelve desesperante. Miguel Carcaño cambia su historia, una y otra vez. Llegó a dar hasta 7 versiones distintas. Entre ellas, que el cuerpo estaba en el río, que el cuerpo se había enterrado, que lo habían quemado o que lo habían trasladado a otro lugar. Esto tiene una consecuencia. Cada nueva versión reabre las búsquedas, moviliza recursos y destruye emocionalmente a la familia de Marta. La investigación señala a varias personas cercanas. Muchos españoles sintieron que nunca se contó toda la verdad. Los investigadores y los psicólogos describieron que existe una manipulación constante, una frialdad emocional y una gran capacidad para mentir bajo presión. Lo más impactante es que durante el proceso, Carcaño parecía mantener el control emocional, mientras la familia de Marta seguía buscando respuestas. La cara visible de este caso fue Antonio del Castillo, padre de Marta. Durante años concedió entrevistas, presionó para continuar las búsquedas
y pidió justicia públicamente. Su verdadero dolor, no poder enterrar a su hija. En 2011 comienza el juicio. Miguel Carcaño fue condenado por asesinato a una pena de 21 años y 3 meses de prisión. Pero muchos acusados fueron absueltos y el cuerpo de Marta seguía desaparecido. Más de una década después, el caso continúa vivo en la memoria colectiva española, porque sigue existiendo una pregunta sin respuesta. ¿Dónde está Marta? Las niñas de Alcácer. 3 adolescentes salieron de casa para ir a una discoteca. Nunca regresaron. Lo que ocurrió después paralizó a España. Cambió para siempre la televisión del país y dio origen a uno de los casos criminales más perturbadores y polémicos de la historia española. ¿Se contó realmente toda la verdad sobre Alcácer? ¿Quiénes eran estas niñas? Las protagonistas de esta historia fueron Miriam García, Antonia Gómez y Desiree Hernández. Las 3 tenían entre 14 y 15 años. Vivían en Alcácer, un pequeño pueblo de Valencia, y eran amigas inseparables. La tarde del 13 de noviembre de 1992 querían ir a la discoteca Color, en Picassent. Como muchas jóvenes de la época, hicieron autostop y allí comenzó la pesadilla. Varias personas aseguraron haberlas visto subiendo a distintos vehículos y después el rastro desapareció por completo. Las familias, al ver que no regresaban, comenzaron a preocuparse. Horas después, se denunció oficialmente la desaparición. La noticia explota rápidamente en televisión, en radio y en periódicos de la época. Todo el país hablaba de las niñas desaparecidas. El caso se convirtió en uno de los primeros grandes fenómenos mediáticos del crimen en España. Las imágenes de las niñas aparecían constantemente en televisión, en carteles y en programas especiales. En enero de 1993, en Tous, provincia de Valencia, un apicultor encuentra algo extraño en una fosa. La Guardia Civil llega al lugar y descubre los cuerpos de Miriam, de Toñi y de Desiree. España queda horrorizada. El estado de los cuerpos y la brutalidad del crimen provocaron una conmoción nacional enorme. La investigación apunta rápidamente a 2 nombres, Antonio Anglés y Miguel Ricart. Ambos tenían antecedentes por robo, por violencia y por tráfico de drogas. Según la versión oficial, recogieron a las jóvenes haciendo autostop, las trasladaron a una zona aislada y cometieron el crimen. Con la figura de Antonio Anglés, el caso se vuelve todavía más inquietante. La policía intenta detenerlo, pero Antonio Anglés escapó. Supuestamente logró esconderse en un barco con destino a Irlanda, y desde entonces nunca más se le volvió a ver. Varias teorías creen que murió huyendo, que llegó a escapar del país, o que incluso recibió alguna ayuda. La verdad es que nunca se supo nada más de él. Durante el juicio, Miguel Ricart fue el único condenado. Su sentencia, 170 años de prisión. Pero existió una polémica. Mucha gente cuestionó la investigación, las pruebas y las contradicciones que se dieron. Este caso cambió la televisión española para siempre. El tratamiento mediático fue brutal. Programas mostraban detalles explícitos, imágenes sensibles y entrevistas extremadamente duras. La consecuencia es que el caso Alcácer marcó un antes y un después en la televisión española. Muchos consideran que así
nació el morbo televisivo moderno. Existen teorías y conspiraciones alrededor del caso. Entre ellas, que hubo más implicados, que había redes organizadas que secuestraban menores, que hubo encubrimientos y que hubo muchos errores policiales. Pero nunca se pudo demostrar oficialmente. Y eso alimentó todavía más el misterio. Uno de los rostros más recordados del caso fue el de Fernando García, el padre de Miriam. Durante años denunció irregularidades, cuestionó la versión oficial y exigió respuestas públicamente. Lo cierto es que el caso, más de 30 años después, sigue siendo uno de los más impactantes de la historia criminal española. Porque aunque oficialmente esté resuelto, para muchas personas todavía quedan demasiadas preguntas. El caso Alcácer no solo destruyó 3 familias, también cambió la forma de consumir crimen en la televisión, el miedo social en España y la percepción de seguridad de toda una generación. Alcácer no solo fue un crimen, fue una herida que España nunca terminó de cerrar. La desaparición de Madeleine McCann. Una niña desaparece mientras duerme, en un pequeño apartamento vacacional. Sus padres estaban cenando a unos pocos metros. La puerta estaba abierta. No hubo gritos, no hubo testigos claros. Y desde aquella noche, de mayo de 2007, el mundo entero intenta responder la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente con Madeleine McCann? Madeleine nace en 2003 en Reino Unido. La familia fue descrita como una familia estable, trabajadora y muy unida. En mayo de 2007 viajaron a Praia da Luz, en Portugal, un destino turístico tranquilo. Iban acompañados de amigos y otros hijos pequeños. Todo parecía normal. La noche del 3 de mayo de 2007, la familia se encontraba en el complejo turístico Ocean Club. Según el grupo, revisaban periódicamente a los niños. Pero aproximadamente hacia las 10 de la noche, Kate McCann entra en el apartamento. Y entonces ocurre el momento que cambiaría la historia. La cama de Madeleine estaba vacía. La ventana abierta. Kate sale corriendo diciendo: Madeleine ha desaparecido. El caos es total y comienza una búsqueda desesperada. Empleados, turistas y policía portuguesa buscan desesperadamente a la niña, pero no aparece. El caso se vuelve mundial en cuestión de horas. La televisión internacional, las portadas de los principales periódicos y millones de personas están pendientes del caso. Nunca antes una desaparición había tenido semejante explosión mediática. Todas las teorías comienzan a circular. El caso toma un giro brutal. Meses después, la policía portuguesa declara a Kate y Jerry McCann como sospechosos oficiales. Se barajó que pudo ser un posible accidente doméstico y que tras eso hubo un ocultamiento del cuerpo. Esto se dio por las contradicciones en sus testimonios. La policía afirmó encontrar indicios biológicos en un coche alquilado por los McCann semanas después, pero nunca se hallaron pruebas concluyentes. Y años después, los padres dejaron de ser sospechosos oficialmente. El caso de Madeleine McCann es uno de los más mediáticos del mundo. La desaparición se convirtió en un fenómeno global. Se hicieron documentales, campañas internacionales y hubo millones de euros y dólares invertidos. En Internet aparecieron teorías conspirativas, falsos avistamientos y sospechosos erróneos
todo el mundo opinaba sobre el caso. En 2020, Alemania anuncia algo impactante. Christian Brandner, delincuente habitual con historial de agresiones sexuales, robos y delitos violentos, vivía en Portugal en el momento de la desaparición. Este hombre frecuentaba la misma zona turística donde desapareció Madeleine. Kate y Jerry jamás dejaron de buscar a su hija. Cada aniversario de la desaparición publican mensajes, piden respuestas y mantienen viva la investigación. El peor tipo de pérdida es aquella que no tiene respuesta. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Cómo puede desaparecer una niña de un complejo turístico lleno de personas sin dejar ningún tipo de rastro? El caso de Madeleine McCann representa uno de los mayores misterios criminales modernos. Porque después de millones gastados, investigaciones internacionales y décadas de búsqueda, el mundo sigue sin saber exactamente qué pasó. Millones de personas conocen su rostro, pero nadie sabe realmente qué ocurrió aquella noche en Praia da Luz. Si te ha gustado este caso y quieres que sigamos trayendo casos como estos al canal, por favor, suscríbete, dale al like y deja en el tablón de comentarios qué otros casos quieres que tratemos aquí en el canal.